Hola, hola, ¿qué tal mis hermanas y mis hermanos, mis queridos compañeros? Dios los bendiga, qué rico verlos a ustedes con esa sonrisa, ¿no? Eso de una vez se pasa para uno, se transmite, se contagia. Esa es la idea, Miren pastor, esa es la muchachos, idea. les tengo un datito. Hoy, 30 de mayo, nació la mujer más hermosa que yo haya conocido en este universo. ¿A que no saben de quién se trata? Es una mujer perfecta, una mujer hermosísima. Nació hace un par de años. No sé si ustedes tienen en cuenta ese dato, o sea, las redes sociales están inundadas de eso. Porque, por cierto, Gabriela Cuevas Torre, mi esposa querida, les doy ese datico, nació hace unos meses, unos años atrás, y hoy me siento súper feliz saber de que esa mujer ha sido una bendición para mi vida. Así que un abrazo. Ella es seguidora de este santo ministerio, si podemos decir así. Así que un abrazo para mi querida esposa. Y bueno, allí aparecerá el saludito de toda esta familia maravillosa de Palabra Viva. Quería darme ese datico y saludarlos con esa palabra linda. Pues a mí Gaby me habló ayer y me dijo que estaba contenta porque, pues sí, estaba cumpliendo años, pero que el regalo era bueno, que gracias a Dios venía una niña en camino, entonces Oh, wow, eso. wow. Las palabras tienen poder. Cuidado. Por eso lo digo, eso rompe toda ligadura y toda atadura, compañero, entonces, un abrazo y Bueno, pues mis felicidades a hermanos, Gavita. y pastor, compartimos su alegría, La alegría, compartimos sí. la alegría de Gaby por la vida. Y bueno, vamos a orar, así que cerremos los ojitos. Maravilloso Amén. y buen Señor, te damos muchas gracias por las bendiciones recibidas. Gracias por la hermana Gabriela porque le ha regalado un año más de vida. Pero también, Señor, gracias por todos nuestros hermanitos que juntos todos los días compartimos la palabra del Señor. A ellos, Señor, como a nosotros, ilumínales, guíales, Señor, fortaléceles. Permite, Señor, que su caminar no sea en falso, que su caminar sea sobre la roca que es Cristo Jesús. Y un día, Señor, como sobre esa roca no cortada con mano, podamos elevarnos hacia el reino de los cielos. Es nuestro deseo, es nuestra súplica, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios. Amén. 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 Gracias, muchachos. Gracias por que ustedes siempre están ahí con esa linda sonrisa que le quita el miedo a uno a la hora de transmitir estas lecciones, porque aunque los hermanos lo ven a uno sonriente aquí, creen que uno no siente miedo, creen que uno no siente nada, y ustedes no saben todo lo que uno tiene que hacer aquí, hermanos, para poder compartir en este corto tiempo la síntesis de la lección. Pues hemos llegado, entonces, muchachos, al día martes de Jesús no te apartes, y hoy vamos a hablar de Babilonia, el centro del culto al sol. Babilonia, el centro del culto Fabio, al sol. Dígame, pastor. Permíteme decir algo. El asunto, sin quitarte la venia, Sí. yo creo que este tema es el segundo gran engaño de Satanás para el tiempo final, que tiene que ver con la santidad del domingo. Le suelto ese dato así sencillo. Claro que sí, pastor, claro que sí, claro que sí. Así es, y tendremos mucho por acotar. Yo quiero solamente decir un par de cositas muy, muy cortitas con respecto a esto. A ver, bien sabemos nosotros que Satanás se ha inventado unos engaños, y uno de los terribles engaños, como lo acaba de decir el pastor, es la santidad y la observancia del domingo, que realmente el domingo lo que traduce es día del sol, día del sol. Sunday, Cuando así yo es. adoro algo que no fue creado para adoración, se convierte en idolatría. El domingo no fue creado para adoración, por lo tanto, adorar en domingo se convierte en idolatría. ¿De dónde nace todo esto? Pues yo quiero que vamos al libro de Apocalipsis, muchachos. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, el versículo 2. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2. Me gustaría esperar para que lo podamos tener en pantalla. Apocalipsis 13, versículo 2, tiene la punta de lanza de esto. Dice de la siguiente manera: la bestia que vi, que es la que está subiendo del agua, que es la misma terrible bestia espantosa que se muestra en Daniel, la misma, ¿cierto? Dice que esa bestia que vi era semejante a un leopardo. Miren esto, semejante a un leopardo. Dice, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. ¿Qué es lo que está mostrando el Señor aquí? Que esta bestia es tan terrible que ha copiado algunos comportamientos de las bestias anteriores a ella. Pues estamos hablando de Roma en este momento. Lo que me está diciendo es que Roma trajo algunas cosas de Babilonia, que representa el león, representada por el león, que se trajo algunas características de Grecia, que está representada por el leopardo, y se trajo cosas de los medos y los persas, representados por el león, por el oso. Entonces, ¿de dónde nace el domingo? El domingo viene desde allá, desde los tiempos de los medos y los persas. Mire cómo funciona esto, porque de Babilonia se trajo el orgullo y la pretensión. Esta bestia
es orgullosa, pretende adoración. Recuerdan que Nabucodonosor dijo, se me arrodillan ustedes cuando suene la música. Había levantado una estatua y dijo, se me arrodillan. Entonces, esta bestia terrible y espantosa, este sistema religioso, se trajo de allá a Babilonia, copió de Babilonia, copió el orgullo y la pretensión. ¿Listo? Ahora, ¿qué se trajo de los medos y los persas? Entonces, de los medos y los persas, que dice que era como un oso también, se trajo el sistema de adoración. Sistema de adoración. Los medos y los persas tenían muchos sistemas de adoración. Adoraban al sol, adoraban a los ritos, tenían ritos, adoraban a los astros, a las piedras. Eran muy idólatras. Sí, eran muy idólatras. Entonces, este sistema, esta bestia se trae de allá de los medos y los persas, se trae también la adoración en el día domingo, la adoración al sol como tal. Y de Grecia se trae la adoración a las imágenes, Los griegos tenían siempre muchas imágenes, levantaban estatuas, hacían muchas cosas, mármol, yeso, piedra. Entonces, de allá esta bestia se trae todo eso. El domingo nace desde tiempos antiguos. El domingo no es una invención ahora del cristianismo moderno. Y cuando nosotros tomamos el domingo como un vástago para la adoración, simplemente estamos nosotros diciéndole a Dios, sabe, a mí no me interesa lo que usted ha hecho por mí, yo voy a tomar mis propios caminos, yo voy a hacer las cosas a mi manera, voy a hacerlas como yo quiero. Y el pueblo de Dios, así como en el Antiguo Testamento, se corrompió en algún momento adorando al sol, porque así lo muestra el libro de Ezequiel 8:16, dice que en algún momento, cuando fueron al lugar santo de Dios, había un grupo de personas que adoraban al sol. Hoy también podemos estar cayendo en el terrible engaño de pensar que por miedo, por angustia, por los señalamientos y por las amenazas, mucha gente termine adorando al sol, y adorando al sol terminando la adoración a Satanás cuando lo hagan en el día domingo. Así que la adoración en domingo, o declarar el domingo como día santo para reconocer a Dios como creador, es un terrible engaño moderno de Satanás, muchachos. Claro que sí, Fabio, es que esto no es desde ahora, estos engaños de Satanás vienen desde la antigüedad. Mira que el culto al sol, o la adoración al sol, la veneración al sol, era muy notoria, era muy prominente en países como Egipto, que tú estabas mencionando, en Asiria, en Persia, y ciertamente en Babilonia, esta ciudad. Y los romanos pues también introdujeron esta práctica porque, y aquí me gustaría que leyésemos esa declaración que hace el apóstol Pablo, ¿no? Tan linda, en Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25, hermanos, si usted tiene su Biblia, es el momento para que la tome junto conmigo, la palabra de Dios. Y vamos a leer este texto de Romanos capítulo 1, versículo 25, porque eso es lo que está pasando, pasó allá, pero pasará en nuestro tiempo también. Mira cómo dice este texto. Porque ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿qué dice, hermanos? Cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué cosa? Por la mentira. Honrando y dando culto, Fabio, Beto, hermanos queridos, honrando y dando culto a los que no tienen que honrar y dar culto. Por ejemplo, dice honrando y dando a las criaturas, ¿sí ve? A las criaturas antes que al creador. Y el sol es una criatura. Creación. De Dios. Dios la hizo, Dios formó el sol, Dios. Pero la gente está orando al sol. Usted lo ve reflejado allá en Segunda de Reyes, lo ve en Ezequiel capítulo 8, como Fabio lo declaraba. Entonces, Fabio, Beto, a mí me pareció muy curiosa esa declaración que hizo Beto el otro día cuando dijo que el diablo se había vuelto cristiano. Pero es que Beto, Fabio, hermanos queridos, resulta que la conversión casual, ¿no?, de este hombre que se llamaba, porque ya no existe, Constantino, a principios por allá del siglo IV, causó gran alegría al Imperio Romano, porque dijeron, bueno, Constantino al volverse al cristianismo, y resulta que Constantino tenía una fuerte afinidad, esto es historia, ¿verdad? Tenía una fuerte afinidad con el culto al sol. Ahora usted podrá entender, y me llamó la atención porque dice que este señor Edward Gibson, un renombrado historiador, él escribe haciendo referencia a esto, y él dice que el sol fue celebrado universalmente como el guía y protector invencible de este señor que se llama Constantino. Entonces, al convertirse Constantino, pues muchachos, obviamente que se trajo, como dice el dicho popular, donde va el mar van sus arenas, y se trajo muchas prácticas paganas al cristianismo. Entonces Constantino también aprobó, óigase bien, la primera ley dominical. Ese edicto decía de la siguiente manera: en el día venerable del sol. Hace muchos años atrás, usted no había nacido ni yo tampoco, pero se dio ese edicto: en el día venerable del sol, que descansen los magistrados y la gente que reside en las ciudades,
y que se cierre todos los negocios. Oiga, y usted va a ver los domingos y eso es lo que está ocurriendo. Ese edicto de tantos años atrás está causando sus efectos hoy todavía. ¿Ese edicto cuándo se dio? Ese edicto se dio en Constantinopla, allá en Constantinopla, en el 321 después de Cristo se dio ese edicto y que todavía tiene efectos, muchachos, en nuestro tiempo. Así que ese es otro de los grandes engaños de Satanás que viene de la antigüedad, pero el hecho que la mayoría de la gente crea algo o lo practique, no lo hace correcto. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? La mayoría no tiene la verdad. Muchachos, muchísimas gracias por esos aportes tan maravillosos y valiosos de los cuales hemos aprendido hoy muchísimo. Y saben, bueno, ya hemos hablado mucho acerca del origen, ¿no? De la adoración al sol y cómo repercute en el primer día de la semana. Ya ustedes han dado la base bíblica e histórica suficiente para ello. No voy a ahondar en ese asunto. Más bien quiero trasladarme a otro pensamiento. Voy a usar unos textos bíblicos y espero pues no ser como tan cruel al mencionarlos. Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, pero cuando nosotros vamos a la familia, yo pregunto, muchachos, ¿quién es el sacerdote de la familia? El papá, el esposo. Sí, okay, señor. O sea que ese mismo sacerdote vendría a ser el mismo pastor. Sí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué lo menciono? Porque es que anteriormente, después de la creación, pues los seres humanos no tenían la palabra de Dios escrita, sino que la palabra de Dios se transmitía de padres a hijos, de generación en generación, ¿cierto? De generación en generación. ¿Cómo llegamos entonces, o cómo llegó el cristianismo entonces a adorar el domingo? ¿Por qué razón llegó a adorarse el sol? ¿Por qué razón? Por los papás torcidos. Ok, yo voy a ir entonces a la primera declaración. A Jeremías capítulo 50, versículo 6. Muchachos y hermanos, Jeremías capítulo 50, versículo 6. Y miren lo que dice allí las Sagradas Escrituras. Dice, ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo. Sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. ¿Quién es el culpable de que las ovejas se pierdan? Los pastores. Los pastores. Claro. Los pastores. Los líderes. Pero aclare eso, Betico, porque me siento aludido. Por eso yo dije que iba a tratar de tomar las palabras más suaves y menos fuertes. Menos hirientes. Yo sí entiendo el concepto, de dónde viene y para dónde va, claro. Sí. ¿Por qué razón? Porque resulta que nosotros nos descarriamos. Nosotros dejamos de ver a Dios y de conocer a Dios para dedicarnos a nosotros mismos, así como el pastor hace un momento nos hablaba de Romanos, ¿no? El ser humano perdió de vista a Dios para ahora mirarse o mirar únicamente o fijarse en la criatura antes que al Creador. Entonces, como familia, como familia y como pastores de la familia de Dios, antes de que la palabra del Señor existiera como la tenemos, pues ya el pastor de la familia desconectó a su familia de Dios y esas ovejas se descarriaron. Correcto. Y resulta que esas ovejas descarriadas se multiplicaron hasta el día de hoy. Y nosotros podemos decir que somos ovejas descarriadas, que necesitamos de nuestro pastor y ese pastor es Cristo. Pero resulta que mientras Cristo viene y mientras andamos por este mundo, pues sigue habiendo pastores descarriando sus ovejas. Jeremías capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice Jeremías 2:8. Los sacerdotes, dice la Escritura, no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron, dice el Señor. Y estas palabras, mis hermanos, son claves para el estudio de este día. Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Tremendo texto. Y cuando yo veo todo esto, yo digo, Señor, es cierto que se está adorando el sol. Es cierto que los seres humanos cayeron en idolatría.
Pero tristemente, los pastores y los dirigentes, los que creyeron haber tenido el horizonte, pues tristemente se fijaron en ellos mismos, se apartaron del Señor y llevaron las ovejas a hacer lo incorrecto delante de Dios. Sí, señor. Oye, Betico, sí, yo voy a hacer gracias. Es un texto muy contundente, muy importante, y voy a hacer porque no falta de pronto algún grupo de personas que les guste escuchar este tipo de mensajes para de pronto atacar el ministerio pastoral y decir, sí, ve, la organización, hay un grupo que conocemos como Reforma, Disidencia, y ellos son ávidos en escuchar estas cosas. Y pues mira, el mismo Señor Jesucristo se declara como el buen pastor. Entonces no podemos hacer la alusión al buen pastor, y pues no se trata de Cristo Jesús, la declaración que está haciendo aquí, porque es el pastor correcto. No se trata tampoco, yo mismo tengo ese ministerio de ser pastor en la iglesia adventista, y de pronto alguien podrá interpretar, si ve que los pastores, y claro, si yo me desconecto de Dios, yo puedo ser usado por el Satanás para una cosa mala y desviar al pueblo. Pero sí me anclo, Beto, en el hecho de que los dirigentes, el papá, la mamá, los líderes, muchas veces deben ir adelante, deben dar el ejemplo, y no lo están dando. Y pues ahí entramos todos, en donde tenemos que aplicar un correctivo, y donde tenemos que entregarnos a Dios para que no dejemos que las malas cizañas, las malas prácticas inunden mi hogar, mi iglesia, permeen mi sana conciencia, y yo resulte agradando pues a Satanás, y no cumpliendo el deber que el Señor me ha colocado en mis hombros. Pues fíjense, muchachos, que ¿dónde estuvo el éxito de Constantino? ¿Dónde estuvo el éxito de Constantino? Pues Constantino lo que hizo fue cristianizar a los mundanos y mundanalizar a los cristianos. Eso fue lo que él hizo. Entonces, ¿cómo lo logró? Tal cual. ¿Cierto? Eso fue lo que él hizo. ¿Cómo lo logró? Él dijo, vea, vamos a hacer del sábado un día que la gente no quiera amar. Vamos a hacer el sábado un día de carga, un día de peso, para que la gente no lo quiera. Y hagamos del domingo el día de fiesta, el día de alegría, el día de la familia, y de esa manera cogió y los fusionó. Pues pienso yo que es el mismo problema que estamos teniendo nosotros hoy. Y lo digo nosotros porque no se trata solo del domingo, se trata de todas las esferas de la idolatría, de cuando nosotros, como estandartes de la familia, como estandartes de la sociedad, como columnas de este mundo, nosotros podemos simplemente permitir que lo santo se profane. Yo no puedo coger y untarle un poquito de aceite a lo que es profano y decir que lo puedo santificar. No puedo hacerlo de esa manera. Lo santo es santo, lo profano es profano. Cuando Moisés se presentó ante Dios allí en el desierto, allí en el Sinaí, ¿recuerdan? El Señor le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde está santo es. O sea, aquí no hay matiz de que podamos volverlo así, que vamos a tolerar esto, lo otro. No, lo santo es santo, lo profano es profano. ¿Dónde se está mundanalizando la situación? Pues ahí estamos permitiendo que a nuestros hogares, incluso aquí creo que alcanzo a comprender lo que dice Beto, es que también estamos permitiendo que a la iglesia, a la homilía, al desarrollo del culto se estén incluyendo ciertas prácticas y ciertas acciones que no son del todo cristianas y que pensamos matizarlas un poquito. Entonces ahí es donde podemos decir que el líder, que el sacerdote, que el pastor, ¿cierto? Entonces está permitiéndolo. Pastor desde el punto de vista, desde liderazgo, desde el hogar hasta en la administración de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente convertirnos nosotros en esas personas radicales que saben distinguir lo bueno de lo malo, el pecado de lo que es santo, y manifestarlo siempre abiertamente y mantenernos de un lado, no quedarnos en la mitad, porque quien se queda en la mitad y la mediocridad le genera vómito y náuseas a Dios, y creo que nosotros no queremos provocarle eso a Él. Así que hoy es bueno que nosotros digamos, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste, pero también bien hecho, siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, te mantuviste fiel, recto, ahora yo voy a darte un galardón maravilloso. Esa es como la posición que me gusta de esta lección bonita del día de hoy. Oye, pues ya se nos acabó el tiempo, pero yo siento que necesito hacer unas réplicas, no de pronto ahorita, pero sí mañana viene algo candente, muchachos, porque necesitamos hablar cositas claras aquí. Por favor, póngame los puntos sobre las IES y aclárame el panorama, porque estamos guiando, escúchenme, nos correspondió guiar al pueblo de Dios en la recta final de la historia de este mundo. Sí, señor. Algunos dirían, qué alegría estar en la primera etapa cuando estuvo Jesús, tocarlo, ver a Jesús, sería maravilloso. Pero es que a nosotros, muchachos, nos ha correspondido guiar a su pueblo, guiar a su iglesia en la recta final, cuando nosotros sabemos que el diablo ha descendido a nosotros con gran ira, al saber que le queda poco tiempo y tenemos que tenerla clara. Así que mañana... Pastor. Sí, señor. Pastor, y en defensa de cualquier fe, ¿cierto?
hablando del sistema pastoral, ¿no? Y de cada pastor de manera independiente. Sí, Hay sí, pastores señor. fieles al Señor, haciendo pastor lo que les corresponde, haciendo el trabajo, fieles, honestos, sinceros, que están a tiempo y fuera de tiempo, 24/7. Pero hay otros que no, pastor, y esa es una realidad. Sí. ¿Cierto? Sí, señor. Hay otros que no, y que solamente están tratando de buscar lo que bien les aprovecha. Así que, o sea, Es que la Biblia es clara. La Biblia es clara porque dice que el Sí. buen pastor mantiene con las ovejas aunque venga el lobo, pero el mal pastor cuando viene el lobo, Se va. No, muchachos, Sí. miren, es claro cuando dice no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Hay lobos Así disfrazados de ovejas, así que tenemos eso. Así es. Esperamos que en esta amada iglesia no tengamos ese tipo de pastores que estén por allá en otro lado, menos aquí con nosotros. Ese es nuestro mayor anhelo. Pero Así es. de todo hay en la viña del Señor, pero el Señor Así nos, es. nos va a ayudar. amén. Bueno, pues vamos a orar, ¿les parece, muchachos? Claro que sí. Ahora, Betico. Ya leímos la promesa, ¿verdad? No, pero la tenemos en pantalla. Ya los hermanos hace rato la leyeron. ¿Listo? Bueno, vamos a orar, vamos a orar. Oremos. Amén. Maravilloso Señor, es nuestro deseo hacer lo bueno y lo correcto delante de ti. Pero como el apóstol Pablo algún día lo declaró, cada vez que intentamos hacerlo fallamos, Señor, y terminamos haciendo lo contrario a tu voluntad. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a salvaguardar nuestra vida como la de nuestra familia. Nosotros somos pastores, Señor, de nuestra familia. Ayúdanos a ser esos verdaderos pastores que aman su esposa y sus hijos y los preparan Amén. para el reino de los cielos. Sí, Padre, Y amén. Señor, ayúdanos a ser testimonio también para la iglesia y para las personas Sí. que nos rodean, Señor. Amén. Que las personas que nos vean te miren a ti, Señor, y no a nosotros. Sí, Padre. Que las personas que nos vean, Señor, puedan ver en nosotros un reflejo de paz, de tranquilidad, de seguridad, y que anhelen, Señor, tener esa calma que nosotros podemos reflejar. Amén. Pero esa calma no es nuestra. Nosotros sabemos y reconocemos que esa calma tú nos la das. Tú nos das la Amén, sí, verdadera Padre, paz. así Tú es. nos das el verdadero descanso. Como también, Señor, nos has dado el verdadero día de reposo. Sí, Y, Padre. Señor, en él disfrutamos de todas las bendiciones recibidas. Por Amén. eso te suplicamos, Señor, que vengas a nosotros y permite, oh Padre, que este día podamos disfrutarlo con las personas que amamos y con todo lo que tienes para hoy. Lo suplicamos en Bendito Jesús. Dios. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre. Amén. Mis hermanos queridos, 5 de la mañana, no olvides el compromiso mañana. ¡Chao! Bendiciones, bendiciones a todos. Chao, chao.